Quinta lección de El misterio de Dios. Oremos todos. Dios mío, Trinidad a quien adoro. La Iglesia nos sumerge en tu misterio. Te confesamos y te bendecimos, Señor Dios nuestro. Como un río en el mar de tu grandeza, el tiempo desemboca en el hoy eterno. Lo pequeño se anega en lo infinito, Señor Dios nuestro. Oh palabra del Padre que escuchamos, oh Padre que mire el rostro de tu Verbo, oh Espíritu de amor, ven a nosotros, Señor Dios nuestro. Dios mío, Trinidad a quien adoro, haced de nuestras almas vuestro cielo, llevadnos al hogar donde tú habitas, Señor Dios nuestro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu, fuente de gozo pleno y verdadero, al Creador del cielo y de la tierra, Señor Dios nuestro. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra quinta lección del misterio de Dios. Estamos reflexionando sobre las 5 vías para llegar al conocimiento de Dios que nos propone Santo Tomás de Aquino como la fuente primaria de toda la filosofía de la Edad Media y de la teología también, que la Iglesia lo ha tomado a él como un guía perfecto para conocer el misterio de Dios, y que también el Concilio Vaticano II lo recomienda como fuente segura de la teología, de la sana doctrina de la teología y de la misma filosofía. Muy bien, habíamos hablado ya de la primera vía para llegar al conocimiento de Dios, que titulaba la vía del movimiento. Recordemos el primer motor inmóvil, que es Dios. Quedó demostrado. En segundo lugar, la segunda vía es la vía de la causalidad eficiente. Causalidad eficiente. Este es el tema que vamos a profundizar en este día. Y si nos da tiempo, pues iremos a la tercera vía. Pero vamos a la segunda vía para llegar al conocimiento de Dios. Este segundo procedimiento que nos propone Santo Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios puede formularse sintéticamente de la siguiente manera. Dice Santo Tomás: las causas eficientes segundas reclaman necesariamente la existencia de una primera causa eficiente a la que todos llamamos Dios. Ahora bien, en filosofía se entiende por causa eficiente. ¿Cuál es el concepto de la causa eficiente? Es aquella causa eficiente que al actuar produce un efecto distinto de sí misma. Así, por ejemplo, el escultor es la causa eficiente de la estatua esculpida por él. También el Padre es la causa eficiente de su Hijo. En ese sentido, pues podemos definir qué cosa es en filosofía la causa eficiente, la causalidad eficiente, ¿verdad? Repasémoslo. Dice la filosofía: la causa eficiente es aquella que al actuar produce un efecto distinto de sí mismo, ¿verdad? Por ejemplo, el escultor es causa eficiente porque él produce la estatua esculpida por él. Y también otro ejemplo es que el Padre es la causa eficiente del Hijo. Ahora bien, se entiende por causa eficiente segunda toda aquella causa que a su vez ha sido hecha por otra causa eficiente anterior, ¿verdad? Y así el Padre es causa eficiente de su Hijo, pero a su vez el Padre es efecto de su propio papá, que fue quien lo trajo a la existencia por causa eficiente anterior. Y en este sentido son causas segundas todas las del universo, excepto pues por supuesto la primera causa incausada, cuya existencia vamos a investigar
primera causa incausada es Dios, que es lo que vamos a tratar de explicar. En la exposición que hace Santo Tomás de Aquino, lo que pasa es que yo quisiera que quedara claro esta de la primera causa incausada que dice Santo Tomás. La primera causa incausada quiere decir el primer ser viviente que nadie le dio la vida. Es eterno. Al que existe, el ser que existe, el Yahvé, el yo soy, que siempre ha existido, él nunca fue causa de ninguno anterior, sino que él mismo es la primera causa incausada. Vamos a tratar de terminarlo de comprender más adelante con el desarrollo pues, de la explicación que nos da Santo Tomás de Aquino. Esta primera causa incausada la expone entonces Santo Tomás de Aquino de la siguiente manera. Dice él, hallamos que en el mundo de lo sensible hay un orden determinado entre las causas eficientes, pero no hallamos ni es posible hallar que alguna cosa sea su propia causa en el mundo sensible, porque en tal caso habría que ser anterior a sí misma. Y esto es imposible refiriéndonos a todas las cosas que existen en el mundo sensible. Ahora bien, tampoco se puede prolongar indefinidamente la serie de las causas eficientes, porque en todas las causas eficientes subordinadas, la primera causa es la causa de la causa intermedia. Recuerden que estamos hablando de la primera causa incausada es Dios. No nos perdamos, ¿verdad? Porque vamos a poner el ejemplo de la creación de los seres vivos. Más adelante empezando con Adán y Eva. Entonces, fijémonos bien, repasemos. Tampoco nosotros podemos prolongar indefinidamente una serie de causas eficientes segundas, digamos, ¿verdad? Porque en todas las causas eficientes subordinadas o segundas hay una primera causa y que esa primera causa es la causa de todas las causas intermedias. La primera causa que es Dios, no perdamos de vista. Aquí lo voy a subrayar yo también porque yo necesito entenderlo claro. La primera causa es causa de todas las causas intermedias y esta es la causa de la última existencia de todos los seres, ¿verdad? Sean pocas o sean muchas las causas intermedias. Y puesto que suprimida una causa, se suprime su efecto. Si no existiera esa primera causa entre todas las causas eficientes, una que sea la primera, si no existiera la primera causa, tampoco existiría ni la última causa ni la causa intermedia. Pensemos, para que no nos perdamos, en la descendencia, ¿verdad? Yo desciendo de mi padre desciende de su padre, el padre de mi padre desciende de mi bisabuelo de mi tatarabuelo, del otro tatarabuelo. Pero dice aquí entonces que las criaturas, la existencia de los seres, digámoslo así, tienen el origen de una primera causa que las causa a todos esos descendientes, esos ascendentes más bien de mi genealogía. Todos ellos han sido formados por otros que son, todos ellos, causas intermedias. Porque si nosotros suprimimos la primera causa, que es Dios, que creó los seres, si lo quitamos, por supuesto que no existiera ninguna de las otras causas, ni las anteriores, ni las intermedias, ¿verdad? Porque suprimida esta causa, se suprime su efecto.
Porque si Dios es la causa, si quitamos la causa, no hay efecto. Recordemos el axioma filosófico que a toda causa un efecto, ¿verdad? No lo olvidemos. Esto significa por entonces que la causa, la primera causa, es causa. Es que esto es bien difícil, no crean, es bien complicado, pero tratemos de entenderlo. La primera causa, incausada, pensemos en Dios, que Él es el que nos dio el ser, el que nos dio la existencia, a nosotros, a los seres humanos, pero a todo el mundo sensible, ¿verdad? Todo lo que vemos en el mundo, el mundo sensible significa todo lo que nosotros podemos ver y tocar, eso significa el mundo sensible. Entonces, tiene que haber una primera causa incausada, que nadie la causó, que es Dios, que es causa de la primera causa intermedia, y esta causa intermedia es causa de la última, sean pocas o muchas las causas intermedias. Y puesto que suprimida esta primera causa, se suprime su efecto, si no existiera entre las causas eficientes una que sea la primera, fíjense bien, si no existiera, por lo tanto, en todas estas causas que nosotros vemos, qué es lo que causa, fíjense bien, qué es lo que causa la existencia de los seres, si no existiera entre todas estas causas intermedias que estamos hablando, si no existiera la primera causa eficiente, tampoco existiera ni la segunda ni la intermedia. Si pues se prolongara indefinidamente esta serie de causas eficientes, no habría causa eficiente primera, porque si la suprimimos no hubiera, y por lo tanto no hubiera ningún efecto, ni primero ni último, ni causa eficiente ni intermedia, que es una cosa falsa a todas luces, dice Santo Tomás. Entonces, por consiguiente, es necesario que exista una causa eficiente primera, que sea una causa incausada, que a esta causa primera la llamamos Dios. Esa es la conclusión de Santo Tomás de Aquino. Tratemos de seguir explicándolo para que lo entendamos. Como podemos ver entonces, este argumento de la segunda vía que explica Santo Tomás de Aquino, la vía de la causalidad eficiente, es también del todo evidente y es demostrativo este argumento de Santo Tomás. Pero para ponerlo todavía más al alcance de nosotros, de los cristianos de a pie, para que lo podamos entender, vamos a poner un ejemplo clarísimo para todos. Es el ejemplo del orden de la vida en el universo. El orden de la vida en el universo. Cómo está ordenada la existencia de la vida en todo el universo. Acuérdense que estamos hablando de la vida de los seres vivos, no de los seres inanimados que, por ejemplo, son las piedras, las rocas, los planetas. Es el origen de la vida, ¿verdad? Es un hecho indiscutible que en el mundo hay seres vivientes que no han existido siempre, pero que han comenzado a existir. Por ejemplo, cualquier persona humana. La persona humana, hubo un tiempo en que no existió. Tenemos que meternos en la eternidad de Dios. Tenemos que meternos también en la teoría del creacionismo. Yo no quiero enredarlos al final de cuentas. La teoría, vamos a hacer un paréntesis. La teoría del creacionismo surge de la iglesia por esas nuevas filosofías que hablan de las teorías de la evolución del hombre, donde los filósofos o los científicos necios hablan que el ser humano viene del mono. Y la iglesia te habla de la teoría del creacionismo, que significa que el hombre fue creado directamente por Dios, como está contenido en la Sagrada Escritura, principalmente en el libro del Génesis.
Si nosotros creemos que el hombre viene directamente de la mano de Dios, a eso le podemos llamar nosotros la teoría del creacionismo. O sea que para contrarrestar esa teoría de la evolución que por supuesto es falsa. Definitivamente, porque todos los científicos han probado que es falsa y muchos científicos católicos han demostrado pues que todas esas falsedades no deben de creerse. Entonces, en primer lugar, creer en la teoría del creacionismo. Entonces, teniendo claro ese concepto, el ejemplo que quiere poner Santo Tomás de Aquino es el origen de la vida en el universo. Entonces decíamos, ¿verdad?, que es un hecho indiscutible que en el mundo hay seres vivientes que no han existido siempre. De hecho, nosotros no somos eternos aquí en la tierra. Antes de nacer no existíamos y cuando morimos dejamos de existir. Eso quiere decir, en primer lugar, este concepto que quiere proponer Santo Tomás de Aquino. Hay seres vivientes que no han existido siempre, sino que han comenzado a existir. Por ejemplo, cualquier persona humana, todos comenzamos a existir. Todos los seres humanos recibieron la vida de sus propios padres. Y estos, nuestros padres, han recibido la vida de los padres suyos. Y así sucesivamente para atrás, ¿verdad? De los abuelos, los tatarabuelos, etc. Ahora bien, es imposible también prolongar en esta teoría. Fíjense bien, es imposible prolongar hasta el infinito la lista de nuestros tatarabuelos. O sea, porque imagínense ustedes que la misma Sagrada Escritura tiene en la relación de los evangelios de San Lucas y San Mateo, que son los que hablan de la genealogía de Jesucristo. Ellos hablan que hay un primer ser creado, que es Adán y Eva. ¿Se acuerdan? Que son 14 genealogías de uno a otro padre y 14 de otro padre a otro padre y 14 de Abraham hasta Adán y Eva. Así está más o menos redactada. Pero la referencia es para que entendamos que la sucesión del árbol genealógico tiene un límite. No puede llegar hasta el infinito, porque nosotros no podemos decir que el ser humano tiene la existencia, como dicen los científicos, que tiene la existencia los planetas y la Tierra y el Big Bang y todo lo que ha existido hace 14, 20, 50 millones de años. El ser humano no tiene esa edad, ¿verdad? Entonces, entendamos por ese lado que es imposible prolongar hacia atrás hasta el infinito la lista de nuestros tatarabuelos. Es imposible. Entonces, es forzoso que lleguemos a un primer ser viviente que sea el principio y el origen de todos los demás seres vivientes, ¿verdad? Tenemos que pensar en este primer ser viviente. Tenemos que ponerlo entre paréntesis para que no perdamos de perspectiva. Yo lo voy a poner entre paréntesis, que es Dios, este primer ser viviente, ya lo puse. Es forzoso, entonces tenemos que llegar a un primer ser viviente, entre paréntesis Dios, para que no perdamos la perspectiva, porque esta redacción filosófica nos puede llevar a la confusión. Entonces, el primer ser viviente es Dios. Y este primer ser viviente que sea el principio y el origen de todos los demás seres vivientes. ¿Por qué razón? Porque suprimido el primer viviente, quedan suprimidos automáticamente todos los seres vivientes, el segundo, el tercero y todos los demás. De donde habría que concluir que los seres vivientes actuales no existirían si no existiría el primer ser viviente, lo cual es ridículo y es absurdo, es falso decir que entonces el primer ser viviente no existe, que es Dios, y que es el único. Decíamos en la anterior vía del conocimiento de Dios que
que el primer motor inmóvil es Dios, la primera causa eficiente es Dios. Él tiene que existir para que podamos existir. Entonces, si Él no existe, no existiría nada de lo que existe, de los seres vivientes actuales, y esto es falso, porque sí existimos. Por lo tanto, dice Santo Tomás, existe el primer viviente, que es Dios, que es causa y que es origen de todos los demás seres vivientes. Eso en primer lugar. Ahora bien, este primer viviente, que es Dios, reúne, entre otras muchas, las siguientes características que debe tener el primer ser viviente. ¿Cuáles son las características del primer ser viviente? No tiene padre ni madre, pues de lo contrario ya no sería el primer viviente, sino el tercero, porque tuviera su papá y su mamá, lo cual es absurdo. En Dios no hay anterior a él nadie, y tendría que ser contradictorio porque puesto que se trata del primer viviente en absoluto. Esta es una palabra que tenemos que tenerla clara. Absolutamente es el único ser viviente, por sí mismo existe, es el primer motor inmóvil que nadie lo mueve, es la primera causa incausada, ¿verdad? Les hablo con ese lenguaje para que lo terminemos de comprender. En segundo lugar, otra de las características que debe tener este primer viviente, que es que no ha nacido nunca, porque de lo contrario hubiera comenzado a existir y alguien hubiera tenido que darle la vida, pues de la nada no puede salir absolutamente nada, ya que la nada no existe, y lo que no existe, nada puede producir. Por eso, este primer viviente tiene la vida por sí mismo, sin haberla recibido de nadie. Es el ser por excelencia absoluto. Absoluto significa total y único, que es el que da la vida. Absolutamente. Entonces, el primer ser viviente, las características son que no tiene ni padre ni madre, porque nadie lo engendró. Él existe por ser quien es. Segundo, no ha nacido, porque si no hubiera comenzado a existir, y lo que comienza a existir anteriormente no existía, y de la nada no puede venir nada, ¿verdad? Recuerden que la filosofía es una redacción o una reflexión con un palabrerío para que podamos entender lo que queremos explicar. Ese es el problema de la filosofía, pues que muchos se corren, porque al final se habla tanto de tanto que terminamos enredados. Pero queremos no enredarnos, queremos tratar de comprender lo que dice Santo Tomás en su lenguaje filosófico. Otro elemento, un tercer elemento que debe tener este primer ser viviente, una de sus características es que debe ser y es eterno. O sea, que ha existido siempre sin que haya comenzado jamás a existir. Él nunca comenzó a existir. Siempre existió y siempre existirá. Es difícil la comprensión. Recuerden lo que le pasó a San Agustín una vez, que tratando de averiguar los misterios de Dios, Dios le dio una lección con un niño en la playa. Yo no sé si se acuerdan de esa anécdota que cuenta San Agustín, que estando en la playa, un niño hizo un hoyito y estaba echando con una panita agua del océano. Y le dice San Agustín: ¿qué estás haciendo? Yo quiero echar todo el mar en este hoyito, le dice el niño. Ah, le dice San Agustín, pero eso es imposible. Y el niño le responde: eso mismo te pasa a ti cuando querés descubrir el misterio de Dios. Es imposible que lo puedas captar con tu cabecita limitada. Entonces, en ese sentido, también queremos adelantar un poco de que al final de todo este estudio tenemos que doblar la rodilla en adoración y decirle al Señor: gracias por darte a conocer un poquito de tu gran misterio, de tu gran
belleza de tu gran hermosura para con nosotros, que nos revelas un poquito los misterios preciosos de tu existencia, porque terminamos conociendo un poquito de todo lo que es Dios. Lo terminaremos de conocer allá en el cielo cuando nos muramos, y ahí vamos a decir, la cuánto debatimos en la tierra intentando conocerte, pero nunca logramos captar lo que verdaderamente sos, de precioso, bello y lindo, ¿verdad? Ok, otra cuarta característica que debe tener el primer ser viviente en este análisis de Santo Tomás de Aquino es que, y así todos los demás seres vivientes, dice Santo Tomás de Aquino, todos los seres vivientes proceden necesariamente de este primer ser viviente, ya que es absurdo y contradictorio admitir que hayan dos o más primeros vivientes. El primero es causa en cualquier orden de las cosas. El primero se identifica con la unidad. El único significa la unidad, el único absoluto. Entonces, que todos, la característica del primer viviente es que todos procedemos de él, así de sencillo. Un quinto elemento de este primer ser viviente es que por ende de él, de Dios, como primer ser viviente, proceden como de su causa originante y creadora todos los seres vivientes del universo visible, hombres, animales, plantas y todos los del universo invisible. Por ejemplo, los ángeles, ¿verdad? Que otra naturaleza angélica que Dios ha creado, que nos ha llegado por referencia según la Sagrada Escritura, porque a los ángeles tampoco los hemos visto. ¿Ves? Pero sabemos que es otra naturaleza, la de los ángeles. Naturaleza humana, los hombres; naturaleza angélica, los ángeles; y la naturaleza divina, que es la naturaleza propiamente de este primer viviente absoluto que es Dios. Entonces, por ende, decimos que todos procedemos de Él, como de nuestra causa eficiente y creadora. Todos los seres vivientes venimos de Él. Entonces, una sexta característica, consecuentemente, entonces, tendría que ser que este primer ser viviente es superior y está infinitamente por encima de todos los seres vivientes del universo. Porque a todos los seres vivientes, el primer ser viviente le comunicó la existencia y la vida. Él les da la vida. Por lo tanto, tenemos que concluir forzosamente que el primer viviente absoluto que reúne estas características tiene un nombre adorable. Es sencillamente Dios. Dios es ese primer ser viviente del cual venimos todos los que estamos vivos, todos los que existimos. Esto mismo lo reflexiona y lo expone el filósofo Hilaire, que dice: las ciencias físicas y naturales nos enseñan que hubo un tiempo en que no existía ningún ser viviente sobre la tierra. ¿De dónde pues ha salido la vida que ahora existe en la tierra? La vida de las plantas, la vida de los animales, la vida de los hombres. Y la razón nos dice que ni siquiera la vida vegetativa de una planta, y menos la vida sensitiva de los animales, y mucho menos la vida inteligente del hombre, han podido brotar de la materia, como dicen los filósofos modernos. ¿Por qué? Porque nadie da lo que no tiene. La materia carece de vida. Por lo tanto, la materia no puede dar vida. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque los ateos se encuentran acorralados en este dilema, porque ellos dicen que venimos de la generación espontánea de la materia, que espontáneamente brotó de la materia el espíritu, y eso es una burrada tremenda. Los ateos por eso se encuentran acorralados en este dilema. ¿Por qué? Porque o bien la vida ha nacido espontáneamente sobre el mundo, que fuera fruto de la materia por generación espontánea, que es falso,
O bien hay que admitir, tenemos que admitir una causa distinta del mundo, una causa eficiente, distinta totalmente del mundo, que fecunda la materia y hace brotar la vida en el mundo. Ahora bien, después de los experimentos concluyentes de Pasteur, que es un gran científico, no hay ningún sabio científico verdadero que se atreva a defender esa hipótesis falsa de los ateos que hablan de la generación espontánea, que la vida brotó de la materia. Es falso. La verdadera ciencia establece que nunca un ser viviente nace sin germen vital. O sea, ningún ser viviente puede venir de una materia inerte, de una semilla inerte, de un huevo, de un renuevo, etcétera, que provienen de otro ser viviente de la misma especie. Pero, ¿cuál es el origen entonces del primer ser viviente de cada especie? Remontémonos todos lo que querramos remontarnos de generación en generación para atrás. Siempre tendremos que llegar a un primer creador, que es Dios, que es la primera causa de todas las cosas. Y este viejo argumento del huevo y la gallina, más no por ser viejo, queda de ser molesto para los ateos, porque ellos quedaron enredados pues, en este dilema que ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Nosotros sabemos que fue primero la gallina, porque si no, no hubiera multiplicación de la especie de los animales, por ejemplo. Este argumento del origen de la vida es un simple caso particular del argumento general de la necesidad de la primera causa eficiente que es Dios. Y esto se puede aplicar por lo mismo a todos los demás seres existentes del universo. Todos los seres existentes del universo, cada uno de los seres vivientes o no, que pueblan la inmensidad del universo, cada uno constituye una prueba concluyente de la existencia de Dios. Porque todos esos seres son necesariamente el efecto de una causa que los ha producido, la obra de un Dios creador. Por supuesto que no aceptarán esta demostración ni otras semejantes a aquellos pensadores falsos que niegan la validez del principio de la causalidad, que dice que no hay efecto sin causa, como por ejemplo el filósofo necio William James, muy alabado en nuestros tiempos, quien afirmaba en una de sus principales obras que decía ese falso filósofo, la causalidad es demasiado oscura como principio para llevar el peso de toda la estructura de la teología. O sea, niega que la teología tenga suficiente fuerza apegándose a la causalidad eficiente que reflexiona aquí Santo Tomás de Aquino. ¿Verdad? Yo creo que esto queda claro, es una maravilla esto. Entonces, esto demuestra, por lo tanto, que los filósofos necios, cuando se pasean por sus casas, no suelen guiarse por el sentido común. Ellos abandonan el sentido común cuando salen a dar sus clases y salen a enredar a la gente, estos falsos filósofos, porque cuando dejan de hacerlo, terminan destruidos durmiendo en un caño como Diógenes, o terminan en el manicomio como Nietzsche. Nietzsche terminó en un manicomio porque nunca quiso aceptar la realidad del sentido común. Porque recordemos que la filosofía es el pensamiento humano, el sentido común, lo que todos debemos entender por lo que es. Cada causa tiene su eficiencia, cada uno tiene su origen, eso quiere decir. No hay causa sin eficiencia, no hay eficiencia sin causa. Esto significa
No hay otra cosa como demostrar. No hay efecto sin causa, es la palabra. No hay efecto sin causa, por eso debemos estar claros que esta es una teoría, es un dogma, diría yo, de la ciencia, la investigación. Los científicos saben que no hay causa sin efecto. No hay efecto sin causa. Eso es la verdad. Esto quiere decir que ellos se olvidan de este axioma obligatorio de la ciencia para rechazar la existencia de Dios. Veamos entonces, eh, veamos esto mismo desde otro punto de vista. Fíjense bien que todas las vías de Santo Tomás de Aquino para llegar al conocimiento de Dios, todas se unen, porque el primer motor, que es la primera vía, hablábamos de que la vía del movimiento es la primera, hablábamos que tiene que existir un primer motor que mueva todo, y ese es Dios. En la segunda vía hablamos de una causa eficiente incausada. Una causa que debe causar la existencia de todos los demás seres existentes. Y esa causa incausada tiene que ser eterna. Y es Dios. Estamos hablando de lo mismo. Entonces la tercera vía viene a hablar de lo mismo, pero desde otro punto de vista. La tercera vía de Santo Tomás de Aquino se llama por la contingencia de los seres. Y este argumento fundamental de la tercera vía para demostrar la existencia de Dios se puede formular sintéticamente de la siguiente manera como la define Santo Tomás de Aquino. Dice Santo Tomás que la contingencia de las cosas del mundo nos llevan con toda certeza al conocimiento de la existencia de un ser necesario que existe por sí mismo. Y a ese llamamos Dios. ¿Se acuerdan del nombre Yahvé? El yo soy. Yo existo por mí mismo. Yo tengo la vida y yo la doy, dice Dios a Moisés, ¿verdad? Cuando le revela su nombre. El yo soy, el gran yo soy, el gran Yahvé. Yo soy el único que tiene existencia. Por eso la doy, que es la segunda vía, ¿verdad? Vamos a ver entonces ahora en este criterio de la tercera vía, vamos a ver que la contingencia de las cosas, la palabra contingencia tenemos que saber definirla. La contingencia de las cosas del mundo nos tienen que llevar a pensar con certeza de que existe un ser necesario que existe por sí mismo y que llamamos Dios. ¿Qué quiere decir la palabra contingencia? Para que entendamos esta tercera vía, la contingencia de los seres. La contingencia significa que podemos ser o no ser, que podemos existir o no existir, y eso nada le quita y nada le añade a la existencia de Dios. Dios es el único que no puede ser contingente porque Dios es necesario, es el ser necesario. Entonces, lo contrario al ser necesario es el ser contingente. El que es necesario tiene que existir por fuerza, el contingente no necesariamente tiene que existir. Si existe, bueno; si no existe, también bueno, porque no hace ni falta. Eso significa la palabra contingencia de las personas, contingencia de las cosas del mundo. Aclaremos entonces algunos conceptos como este que acabamos de explicar, ¿verdad? Un ser contingente es aquel que existe, pero podría no existir. O también es aquel que comenzó a existir y dejará de existir algún día. Estos son todos los seres corruptibles del universo. Todos los seres que se corrompen en el universo. Existieron, no existían al comienzo, comenzaron a existir, después dejarán de existir. Eso es la contingencia. Bien podemos existir, bien no podemos existir, y nada le quita y nada le pone a Dios. Ahora bien, eso es el ser contingente. Ahora, el ser necesario es aquel que existe y no puede dejar de existir. O también podemos decir que es aquel que, teniendo la existencia de sí mismo y por sí mismo,
ha existido siempre y no dejará de existir nunca jamás. Esas son las dos diferencias, ¿verdad? De conceptos que debemos tener claro para entender esta tercera vía de la contingencia de los seres. Dios no es contingente, Dios es necesario que exista y siempre ha existido desde siempre y para siempre, sin principio, sin fin. Pero todos nosotros los seres contingentes sí comenzamos a existir, pero también pueden haber algunos que dejarán de existir algún día. Y digo algunos, yo me pongo a un lado porque nosotros tenemos la promesa de que después de que pasemos de esta vida al Padre, seguiremos en la existencia eterna. Nosotros, si bien es cierto, tuvimos principio, pero no tendremos fin, nuestra alma es inmortal. Entonces debemos de tener claro estos criterios, ¿verdad? Porque tampoco la materia es eterna. Si bien es casi infinita, porque la materia se va a renovar cuando se renueven todas las cosas en Cristo, sin embargo, el ser humano tuvo principio, pero no tendrá final. Con la promesa que recuperaremos nuestro cuerpo, recuerden, recuperaremos nuestro cuerpo el día del juicio final con la resurrección de la carne, donde recobraremos nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso para que reinemos con el Señor en el cielo. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.